Comenzamos las unidades de presión. La presión no es una magnitud fundamental, como podéis ver en la tabla de magnitudes fundamentales, entonces es una magnitud derivada. Y vamos a poner la fórmula: la presión es igual a la fuerza que se ejerce partido la superficie. Es decir, si aquí tenemos una superficie S y sobre esta superficie se ejerce una fuerza, pues entonces el cociente entre la fuerza ejercida y la superficie es lo que es la presión. ¿Cuáles son las unidades? Pues las unidades de fuerza son Newton en el sistema internacional, lo tenéis que aprender. No vamos a decir exactamente ahora qué es esto, simplemente saber que las unidades de fuerza son los Newton, las unidades de superficie son los metros cuadrados, y entonces el cociente Newton partido metro cuadrado es la unidad de presión que tiene el nombre, se pone PA y recibe el nombre de Pascal. Y aquí PA es la unidad de presión en el sistema internacional. Vamos a hablar un poquito del concepto de presión. Fijaros que cuanto menor sea la superficie, pues mayor es la presión, y así objetos como por ejemplo un cuchillo que tiene una superficie de corte muy pequeñita, sin hacer mucha fuerza, pues se consiguen presiones enormes. Una de las unidades que se usa mucho en la presión es la atmósfera. Vamos a hablar de la presión atmosférica. Si esta es la Tierra, pues la Tierra alrededor pues tiene una atmósfera, imaginemos que es esta, y si nosotros estamos aquí, pues veremos que hay un peso de la columna de aire que hay encima de nosotros. El peso de esta columna de aire que hay encima de nosotros ejerce una fuerza sobre nosotros, y eso cociente entre la fuerza que ejerce el peso del aire que tenemos encima con la superficie es la presión atmosférica, y es una atmósfera. Hubo un científico italiano que colocó un barreño, una cuba con mercurio. El mercurio tiene de símbolo químico Hg, y entonces colocaba un tubo relleno completamente de mercurio, vamos a poner así, sobre la cuba, y luego dejaba que este mercurio que estaba en el tubo se desparramase hacia el interior de la cuba. Bien, aquí la presión atmosférica ejercía una fuerza pues sobre este punto, y entonces lo que sucedía era, y observó ese científico, vamos a dibujar otra vez, era que el mercurio que había aquí dentro caía siempre hasta una determinada altura. Es decir, este mercurio que había aquí arriba se desparramaba en la cuba, y llegaba un momento en que dejaba de caer. ¿Cuándo dejaba de caer? Pues a una altura de 760 milímetros. Y dejaba de caer porque en este momento la presión de la columna de mercurio debe ser igual a la presión atmosférica. Cuando se iguale la presión de esta columna con la presión atmosférica, el mercurio deja de fluir hacia abajo. De esta manera, pues la presión atmosférica podemos decir que equivale a una columna de mercurio de 760 milímetros de mercurio. Este es un factor que hay que tener muy en cuenta. Y el otro factor que tenemos que tener en cuenta es el paso de los pascales, que son las unidades del sistema internacional a atmósfera. Los pascales son una unidad muy pequeña,
Entonces una atmósfera equivale a 1,013 por 10 elevado a 5 pascales. A veces se emplean los hectopascales, que son 100 pascales, y se cambiaría en la forma habitual. Bien, entonces una vez hemos visto lo que es la presión, un poco de física, el concepto de presión, y ahora tenemos estos cambios de unidades, pues vamos a hacer nuestros cambios de unidades. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, 1500, un cambio muy importante, milímetros de mercurio. Si lo queremos pasar a atmósferas, pues tendremos que poner una atmósfera arriba y el milímetro de mercurio abajo, y son 760, es más grande la atmósfera siempre lleva el 1 y el milímetro de mercurio 760, milímetro de mercurio que multiplica milímetro de mercurio que divide se va y me queda 1,97 atmósferas. Vamos a hacer un cambio al revés, que serán, por ejemplo, 1,5 atmósferas. Ahora lo queremos pasar a milímetros de mercurio, entonces para que se vaya la atmósfera la debo colocar debajo y el milímetro de mercurio lo debo colocar arriba. Atmósfera que multiplica y atmósfera que divide se van, entonces la atmósfera es la grande, le pongo el 1, a la pequeña el equivalente 760, y entonces me queda 1140 milímetros de mercurio. Vamos a usar también los pascales, vamos a hacer dos cambios de unidades de pascal, a ver si aquí me llega el espacio para que veáis los factores que están ahí. Entonces 9,20 por 10 a la 5 pascales lo voy a pasar a atmósferas, entonces el pascal lo tengo que poner abajo para que se vaya con este de aquí, y la atmósfera la que tengo que poner arriba. Y ahora la atmósfera es la grande, y aquí pondré 1,013 por 10 a la 5, y me queda aquí el 10 a la 5 se va con el 10 a la 5, en total me queda 9,08 atmósferas. Y por último, si quiero cambiar, por ejemplo, 1,3 atmósferas y lo quiero pasar a pascales, pues ya veis que la atmósfera la coloco debajo y el pascal lo coloco arriba para que atmósfera y atmósfera se me vaya, y entonces una atmósfera, que es la grande siempre lleva el 1, fijaros que con atmósfera siempre va el 1, ¿vale? Es 1,013 por 10 a la 5. Aquí hay un truquito, si os fijáis, si queréis no operáis el 10 a la 5, entonces ya el resultado que os dé va a ser por 10 a la 5, y operamos únicamente 1,013 por 1,3 y me da 1,32. Este es un truco si lo queréis usar. Y las unidades pascales. Bueno, tenemos ya cambios de pascales, atmósferas y milímetros de mercurio. Debéis practicarlos, poneros vosotros mismos otros ejemplos. Simplemente quisiera añadir una cosa, y es que fijaros, si vamos a trabajar con potencias de 10 en la calculadora, aunque posteriormente haré unos vídeos para que aprendáis a manejar la calculadora, pero por ejemplo 1,013 por 10 a la 5, en la calculadora hay que usar la tecla que se pone ESP, o algunas calculadoras ya ponen 10 elevado a X. Entonces esto es 1,013, algunas calculadoras aparece la letra E, E5
y este 5 ya es 10 a la 5. No hay que andar nunca para poner potencias de 10 en la calculadora, uséis el signo por, porque entonces posiblemente multipliquéis por 10 veces más o 10 veces menos y no es... Bueno, ya haremos unos vídeos para manejo de calculadora. Aquí tenéis el concepto de presión, de donde sale la atmósfera, los milímetros de mercurio. Podéis volver a visionar o parar el vídeo, lo que no entendáis, para reflexionar sobre ello y volverlo a visionar. Y aquí están las equivalencias que os tenéis que aprender de atmósferas a milímetros de mercurio y de atmósferas a pascales.